Hola Pablo, no sé si me escuchás. Cuando quieras. Te escucho. Bueno, vamos a arrancar, si te parece, en estos primeros minutos con una mini presentación de tus antecedentes. Para eso voy a empezar por presentarme yo, que soy Tomás Fernández, que te conozco de cuando estudiamos juntos Letras Clásicas, hace ya un montón de años. Que ahora tengo la suerte de ser el director de la sección medieval del Instituto de Filología Clásica y por eso estamos organizando este ciclo en el que vos sos nuestro primer invitado. Entonces me gustaría que nos contaras un poco qué hiciste después de haber estudiado en nuestra facultad Letras Clásicas, así brevemente. Brevemente. Bueno, eh, hice letras clásicas, me fui a Taiwán y después de haber vivido ahí un año decidí reorientarme hacia la historia china, a la historia medieval. Y bueno, a partir de eso hice mi carrera sobre eso. Pasé un tiempo en Francia, otro tiempo en Alemania, siempre haciendo en el medio estadías más o menos largas en China, para búsqueda, para buscar fuentes, discutir con colegas. Y bueno, finalmente conseguí un puesto ahí en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, que es donde estoy ahora, y en eso estoy. Me dedico en Bien, realidad a la China medieval y moderna. Así que China medieval. tengo son dos líneas de investigación que están ligadas. Tengo por un lado mis trabajos sobre la China medieval, sobre eso vamos a hablar hoy, y capaz, que no sé si es contraintuitivo o no, pero también trabajo sobre la China moderna y contemporánea, siglos XIX y principios del XX. Bien. Quizá Vos en el diálogo se verán los nexos entre los dos periodos sobre los que trabajo. recién mencionabas que te dedicaste a la historia china, Sí, viniendo de la filología clásica, digamos, de las letras y el estudio del estudio de las sí. lenguas. O sea que en cierta medida cambiaste doblemente de orientación o la filología Bueno, siguió siendo un punto importante. sigue siendo un punto fundamental, sigue A siendo ver. fundamental la filología, pero es verdad que en un principio yo entré en el estudio del griego y el latín por intereses lingüísticos. Lo mismo que en el chino, también fue por eso que me empecé a dedicar al chino. Al chino, bueno, empecé con el chino contemporáneo, el chino mandarín, como se le dice, pero después pasé al chino clásico, que es lo que me abrió las puertas de, bueno, todo el mundo. Es un chino escrito, existe desde la era preimperial, viejísimo, de miles de años, con muchas variaciones, muchos estilos diferentes, pero bueno, con una gramática que se mantiene reconocible a lo largo de toda digamos, hasta principios del siglo XX, como más o menos deja de usarse o deja de ser predominante en la escritura administrativa, literaria, etcétera. Pero bueno, empezó todo con una cuestión, con un interés histórico-lingüístico, digamos, la filología, muy ciencia auxiliar de la historia, siempre me interesó por eso. Después me enganché más con temas literarios y temas filosóficos, en el fondo la estética, me interesaba la estética literaria, y a partir de ahí con la historia política y sobre todo la historia intelectual, es decir, cómo la gente piensa sobre los textos. En un principio era eso lo que me interesaba, cómo se piensa la escritura y el rol de la escritura, y a partir de eso me di cuenta de que no podía dedicarme a esos temas o entender cómo lo pensaban sin entender cómo pensaban al mismo tiempo la política y la sociedad. Y a partir de ahí se me fue ampliando el espectro de intereses, pero bueno, vas a ver quizá en la charla, pero me empecé a dedicar sobre todo a figuras, a élite letradas, que son el eje de mi trabajo, tanto medieval como moderno. Así que bueno, en el fondo la filología sigue ahí. Si uno quiere reconstruir lo que dijeron los antiguos, no queda más remedio
hacer filología, pero es verdad que me interesa como instrumento para entender fenómenos más amplios. Y decía un poco, desde la ignorancia te pregunto total, ¿los textos chinos más antiguos, de qué época son? Y Más o depende menos. y creo que los restos que quedan, no sé si habrá siglo XI, antes de Cristo. En este momento no me acuerdo Bien. bien. Son los que están sobre huesos sobre omóplatos de animal, de bovino y de caparazones de tortuga. Son esas inscripciones muy antiguas, sí. Así que ahí hay escritura ya. Es antiguo. Y entre el chino más antiguo, el que podemos, no sé si podemos llamar medieval, y el moderno, ¿hay una diferencia muy marcada? Sí, Como por ejemplo con el griego. ¿Nos querés contar un poquito? sí. Pasa algo parecido con el griego. En realidad, entre el chino clásico y el chino, lo que se le dice el chino mandarín, que es la lengua de uso general en China continental y en Taiwán, ¿sí? Que es lo que se usa. Esa lengua común es en realidad una lengua, no puedo decir inventada completamente, pero estandardizada, normalizada y extendida durante el siglo XX, y que se basa sobre un vernacular culto de época imperial. Pero en época imperial, cuando digo época imperial, termina en 1912. Ahí ahí el último emperador abdica, a partir de ahí China es una república y después hasta el 49 República de China, después República Popular, que es lo que existe hasta ahora. Pero hasta hasta el final del imperio se sigue usando el chino clásico en la escritura administrativa, que esa es la lengua que usaban por escrito los funcionarios, las élites cultas, incluso durante el siglo XX, hasta bastante tarde, entre, las clases letradas en el sentido de instruidas, usan el chino clásico entre ellos para escribirse cartas. Es el uso oculto. Bien. Pues a partir del 19, sobre todo, que es un gran quiebre, es cuando se empieza a promover fuertemente el chino vernacular, al que se le agrega, se normaliza una gramática, se crea todo un léxico novedoso para poder hablar de política, hablar de la sociedad, para poder hablar de literatura. Pues se crea todo un léxico que va a formar el chino con el que se habla hoy. ¿Sí? Pero eso es un proceso del siglo XX. Si no, antes de eso, es el chino clásico con todas las variaciones que puede haber, así como en el griego antiguo hay muchas etapas, muchas variaciones. Bueno, lo mismo pasa con el chino clásico. Pero hay una gramática reconocible, un léxico reconocible. Bueno. Bien. Bueno, con esto, si te parece, pasamos a la primera pregunta específica de este programa, que ya la spoileamos, me parece un poco, y que tiene que ver con si existió una Edad Media en Oriente. Bien. Si existió una Edad Media, claro. Yo voy a decir que sí ahora. Depende cómo lo mires. Ya no puedes decir que no, porque hablaste de No China puedo decir medieval. que no. No puedo decir que no, porque si no se me cae el tema de estudio. Pero bueno, no, hay una Edad Media. Por convención se dice que hay Edad Media en China entre el 220 después de Cristo, que es cuando cae el equivalente del Imperio Romano, que es la dinastía Han, una dinastía de 400 años, cae, fragmentación política. ¿Sí? Se parte primero en 3, después en no sé cuántas unidades políticas, en lo que era el antiguo imperio de la dinastía Han. Y así, y bueno, el proceso es bastante parecido en el sentido de que después de la unidad del Imperio Romano vienen todas estas diferentes unidades políticas que lo suceden en el Occidente. Bueno, lo mismo va a pasar con la China medieval. Bueno, entonces 220, y esta que en realidad deja de tener fragmentación política a partir del siglo VII,
o mejor dicho, a fines del siglo VI, esta era va a durar medieval hasta más o menos el siglo X. Entonces, cuando uno dice China medieval, habla de ese periodo. Ahora, la cuestión es de dónde sale esa idea, ¿no? Que tiene un Tal cual. costado, yo no tengo ningún problema en usar, de hecho no queda más remedio porque ya las convenciones historiográficas ya nos obligan a comunicarnos, ya nos dan los instrumentos para poder orientar no sé, a los estudiantes, por ejemplo, decirle, bueno, voy a hablar del medioevo chino, más voy a hablar de esto para que se den una idea. Pero está claro que el lazo con el medioevo occidental, digamos, es bastante arbitrario, en el sentido de que los procesos que uno ve en Extremo Oriente, y Extremo Oriente digo China, Corea, Japón, ¿no? Todo eso, Extremo Oriente, hasta Vietnam, ¿no? Parte del sudeste asiático, con el vínculo entre eso y lo que está pasando en Europa, en la península extremo occidental de Asia, como se suele decir, entre esos dos lugares, las conexiones existen, pero los procesos políticos, digamos, la comunicación, los intercambios intelectuales no son fluidos, digamos, ¿sí? Para decirlo de esta manera. Hay por supuesto, una densidad de conexiones en el este asiático que no existe en Europa occidental. Por eso los vínculos entre ambas edad medias, que en parte coinciden, son tenues, ¿sí? ¿Y es casualidad que en parte coincidan? Porque cierta sincronía hay. O sea, no coinciden exactamente, pero solemos decir la Edad Media Occidental entre el siglo V y XV, y acá vos hablabas de entre el siglo III y X, XI por ahí. Bueno, las invasiones, lo que se llaman las invasiones bárbaras, probablemente tenga que ver con los movimientos de población de Asia Central, los hunos, los xiongnu, que probablemente están ligados y están produciendo cosas parecidas en ambos lados, en ambos extremos del continente euroasiático. Hay más Y, conexiones. Hay un investigador que se llama Timothy Barrett, que estuvo explorando estas conexiones. Hay muchos, de hecho. Los especialistas de Asia Central antigua se dedican mucho a estos temas. Hay conexiones, ¿sí? Y es muy probable que muchos de estos procesos similares tengan que ver con estas conexiones entre ambos. Finalmente, se puede ir a pie de un lado al otro, ¿no? Así que tan desconectados no podían estar. Lo que sí lo que me parece interesante es que la idea de Edad Media no sale, no es que cuando se empieza a hablar de Edad Media, si querés puedo hablar un poquito de eso, porque creo que es importante para entender cómo funciona nuestra cabeza hoy con respecto a la historia. Cuando se empieza a hablar de Edad Media, no es que la idea de llamar Edad Media a ese periodo surge de los documentos mismos. Surge más bien de analogías con la periodización occidental de la historia europea. Es ¿de qué época decir, estamos la hablando? idea de Edad Media, para ¿En qué redondear, época la se idea empezaron a ver estas analogías? ¿Cómo? ¿En Discúlpame. qué época se empezaron a ver estas analogías? O bueno, se empezaron a utilizar, digamos. Bien. Claro, esto es, en realidad, cuando uno ya entra en la historia del pensamiento historiográfico, del pensamiento sobre la historia, y eso ya es un proceso de fines del siglo XIX y principios del XX. Es Wow. más, yo diría, acá hay dos líneas que convergen en la idea, en la búsqueda de un medioevo chino, o en la definición de un medioevo chino. Por un lado, hay en la historiografía de época imperial en China, es decir, en la historiografía antes de 1912, el imperio en China dura desde el siglo III a.C. hasta principios del siglo XX. Sí, es largo. En esa época hay una producción historiográfica muy compleja, historiografía de corte, historiografía letrada, no necesariamente ligada a la corte, muchos géneros diferentes. En esa historiografía no predomina la idea de que hay un periodo medio, un periodo antiguo, un periodo moderno, pero existe esa grilla de lectura. Existe, solo que
En general se la usó, por ejemplo, para pensar la antigüedad. Se habla de, por ejemplo, una antigüedad antigua o alta antigüedad, antigüedad media y antigüedad más cercana. Por ejemplo, se hablaba en esos términos. Hubo varios, de hecho en el siglo XIX se revive una corriente, un pensamiento también historiográfico más antiguo, que también es tripartito, en forma cíclica, ¿no? Creo que se llamaba periodo de desorden, periodo de paz ascendente, periodo de la gran paz. ¿No? Pero esos periodos también estaban con la idea de que había un periodo medio. Entonces no es que es una idea poco familiar en la historiografía china, existe. Pero lo que aparece a fines del siglo XIX y a principios del XX es la Discúlpame, idea tengo que el una periodo mini medio, pregunta. perdón, análogo al periodo medio europeo. Esa es la novedad. Y eso aparece a fines del XIX y principios del XX. Y Estas es obra conceptualizaciones, sobre todo de historiografía japonesa, no de historiografía china, de historiadores japoneses de China que toman la idea de un medioevo y de una modernidad de, digamos, una periodización europea post-Burkhardt. Es decir, bueno, viene el medioevo oscuro, viene el renacimiento, viene la modernidad, toman esa grilla de lectura para la historiografía y se la aplican al este asiático, la aplican al Japón y la aplican a China, de manera diferente. ¿Sí? Esto estas, es algo que pasa en... Discúlpame, sí, decime. las categorías vernáculas que mencionabas como la antigüedad media, como un periodo medio, o el periodo, si entendí bien, de la paz ascendente, ¿coincidían Sí, en ese. líneas generales con la Edad Media? Es O decir, con la sea, Edad por lo Media menos en europea, términos... con lo que se llama Edad Media A en la ver, Europa occidental. ¿qué ¿No? ¿Esto diferencia tenían? preguntás? ¿Qué diferencia tenían, por ejemplo, en el periodo abarcado, en el modo de definirlo o conceptualizarlo, la antigüedad alta o el periodo de la paz ascendente? Claro, mira, eso también tiene una historia larga, porque A ver, tenía que ver con la exégesis de los clásicos, es decir, con la exégesis de los libros, como te decía, los equivalentes de la Biblia o de los clásicos grecorromanos, está en el medio, el estatus de estos libros. Se usó para muchas cosas este tipo de periodización, pero en el siglo XIX se la intentó usar para entender la historia nacional china, es decir que hubo una antigüedad del desorden que va a seguir durante toda la era imperial, va a venir un periodo de paz ascendente que va a ser el periodo moderno y después el periodo de la gran paz en que el mundo va a estar unificado. Esa fue una línea de fines del siglo XIX. Antes lo usaban de otra manera, a principios del siglo XIX, cuando retoman estas categorías, de vuelta este marco para pensar la historia, lo usan más como ciclos de periodo antiguo, medio y moderno. No lo dicen moderno, pero piensan un periodo medio, es decir, se lo aplican a diferentes momentos de la historia imperial para decir este es un momento en que las cosas están formando, después un periodo medio en que se desarrolla, finalmente el periodo de esplendor y después va a caer y va a volver al principio. ¿Sí? Está este tipo de grilla editorial. Yo lo menciono para decir que la idea de que la historia se divide en un periodo antiguo, medio y moderno no era exótica para la China, para, digamos, un historiador chino del siglo XIX. Lo que aparece de novedoso es que primero tiene que haber una historia lineal que va a ir de antiguo, medieval y moderno. Y que eso se parece bastante al modo en que evolucionó la historia europea hasta la modernidad. Eso es lo novedoso y que va a ser impulsado con fuerza por historiadores japoneses. Y que, de mencionaste, todos modos, y solo para cerrar la idea, nunca se tomó del todo en China, nunca tuvo aceptación general en China. En China todavía siguen usando mucho el marco dinástico. Tal dinastía pasó tal cosa, y si no vino a la República Popular. O hablan de modernidad, primera modernidad y mundo contemporáneo,
es decir, periodizan de diferentes maneras, pero no usan esta tripartición antiguo, medieval, moderno, que va a ser impulsado por la historiografía japonesa y que sí va a tener éxito en la historiografía sobre China que se hace en Europa y Estados Unidos. En Europa sí se habla de medioevo chino y en Estados Unidos también se habla de medioevo chino. Se usan los historiadores. Yo la uso, consciente de que, bueno, es Bien, ahí arbitrario volvemos como sobre todo eso. tipo de categoría historiográfica, En un incluso ratito en volvemos Europa. sobre eso. Y sobre, claro, y cualquier periodización, ¿no? Mencionaste la historia lineal como un Sí. componente de esta periodización. ¿Qué otra historia está en competencia con esta historia lineal, si tenés alguna en la cabeza? ¿O por qué poner el acento en la linealidad de la historia? ¿Qué otra historia? Bueno, pues esto que te decía, la historia, por ejemplo, ya para salir de la cuestión de periodo medio, y la historiografía de corte china es una historiografía, bueno, muy antigua, digamos, conocidos en las memorias históricas de Sima Qian. ¿Qué es eso? El historiador de corte junta los documentos de la dinastía precedente y arma un relato sobre primero emperadores, después biografías de ministros, monografías, bueno, así las van organizando con variaciones. Esta historiografía suele basarse en la idea de que hay un ciclo de esplendor de la dinastía, el momento en que aparece, de desarrollo, de auge, formación, digamos, esplendor, auge, y después decadencia. Y esto va a ser un marco historiográfico en el que la idea de, bueno, antiguo, medieval, moderno no se aplica. Otra cosa es que también la antigüedad tiene un peso muy importante en el sentido de que la antigüedad representa para muchos historiadores, no digo todos, porque acá tenemos que pensar también que ya a partir del medioevo, y es algo, una herencia del medioevo hasta hoy en día, entra el budismo, se desarrolla el llamado taoísmo religioso, que implica diferentes maneras de pensar el tiempo histórico, ¿sí? Pero para los historiadores de corte más tradicionales, es decir, más inspirados por los clásicos o las tradiciones de lectura de los clásicos confucianos, como se llaman, para ellos la antigüedad es el polo hacia el que hacia el que toda dinastía tiene que orientarse, ¿sí? Y al que nunca se va a poder llegar. Y por lo tanto el tiempo se piensa con una antigüedad que pesa sobre los vivos y que no pesa, digamos, como puede pesar, digamos, en una historia más de estilo cristiano, el fin de los tiempos. No, no es esa la idea, ¿no? Es la antigüedad que pesa porque es ahí donde se conoció el funcionamiento del cosmos y es a partir de eso que uno tiene que, es sobre eso que uno tiene que tomar modelos si uno quiere poder gobernar bien, ¿sí? Entonces la historia, tal como está concebida, tiene que ver con la proximidad o lejanía de ese tiempo antiguo ideal, ¿sí? Entonces el modo de pensar la historia es muy diferente. Perdón, sí, Y capaz que tiene que ver me con la... desvié un No, poco, no, está sí. buenísimo lo que decís. Tiene que ver también entonces con una comprensión de la temporalidad un poco diferente, como cíclica, o Claro, ahí esto la no es lo más temporalidad importante. es, claro, el ciclo igual, bueno, a ver, yo voy a hacer caricaturas porque es Sí, difícil, claro. hay muchas miradas sobre esto eh, desde la antigüedad. La idea de que hay una caída desde la antigüedad ya está en Confucio. La antigüedad se perdió, hay que tratar de reproducir esa antigüedad o mantenerse fiel a esa antigüedad, sabiendo que eso es imposible, porque este mundo es otro. ¿Cómo hacemos? Y ahí aparece todo, pero esa manera de pensar el tiempo no es, en el futuro vamos a encontrar una manera de mejorarnos, no, porque lo mejor nos precede. ¿Sí? Esa es una manera de pensar el tiempo y eso pesa en el modo en que uno arma la historiografía. Es decir, si un emperador gobierna siguiendo los modelos de los reyes sabios de la alta antigüedad, entonces este emperador va a tener, ¿cómo es que lo va a hacer? Teniendo una comprensión de cómo funcionan los mecanismos del cosmos y eso implica tanto cómo cobra el impuesto
a qué tipo de ritual hace hacia las fuerzas naturales, ¿sí? Todo esto entra dentro de esta idea. Pero a partir de eso, el emperador que logre ser fiel al modelo antiguo, es el emperador que va a traer auge a la dinastía. Pero el que se aleje de eso, que es lo que va a pasar siempre, según estos historiadores, según cómo estos historiadores miran, digamos, algo que también diría, existe también en la historiografía occidental, si no me equivoco, de eso sabes más que yo, pero la idea del ciclo aparece. Sí. Aparece ¿Viste lo probablemente de que otra manera, pero Mobiliano decía un poco Mobiliano y muchos otros, que los sí, griegos tenían una idea más bien cíclica, o podían tenerla, de esta cosa como medio heraclítica, que las cosas se van repitiendo, surgen de nuevo, se acaban y surgen de nuevo, y que la concepción lineal en Occidente tiene que ver justamente con lo que mencionabas vos, de esta idea del fin de los tiempos, de la religión cristiana, de los hebreos y demás. que Entonces también pensaba, existe bueno, en China, por guarda, eso yo no quiero reducir todo. En el mundo taoísta medieval, las insurrecciones taoístas del medioevo conocidas, los turbantes amarillos, como se llaman, la más conocida, la que le va a dar, más o menos va a darle el primer golpe, lo que va a llevar a la caída de la dinastía Han, la que hablé al principio, es una insurrección en nombre de la llegada en nombre del ideal de la gran paz, porque dicen que va a llegar un día en que la gran paz va a poder redimir a todos los hombres, a todos los humanos, y va a llegar una sociedad de armonía, ¿sí? Y se va a erradicar, bueno, para ellos la cuestión pasaba por la enfermedad, se va a erradicar la peste, no la enfermedad, y las personas van a vivir en armonía las unas con las otras, ¿sí? Pero hay un ideal milenarista muy claro. parecido al que se puede compartir digamos, con el cristianismo, ¿sí? Diferente y al mismo tiempo convergente en ciertos aspectos. Pero bueno, claro, yo lo quería decir solo para que no se termine oponiendo el uno a lo otro, ¿no? Que suele pasar que dicen, bueno, China confuciana es de una manera, Occidente cristiano del otro, u Occidente precristiano de una manera, ¿sí? Solo No, lo seguro que estaba es mucho haciendo, más lo quería complejo. aclarar más para aclarar unas cuestiones del lado chino que del otro lado. Con esto de que hablamos, que mencionábamos la Edad Media china, la Edad Media en el extremo oriente, como una categoría un poco importada en su terminología de Occidente, pero con Sí. algún correspondiente vernáculo también. Eh, la Edad Media, ¿puede hablarse de una Edad Media mundial? ¿Le podemos encontrar una Edad Media en principio a cualquier región? ¿Qué pensás sobre esto? Bueno, claro, yo hablo desde un lugar donde se logró encontrar una Edad Media, lograron por lo menos en ciertas regiones de la historiografía, en lengua occidental o japonesa, dudan también, pero bueno, está esta idea del medioevo. Yo te digo lo que pienso. Yo lo que creo es que esta idea de la Edad Media, como la idea de modernidad, hoy estamos, digamos, en un ciclo historiográfico que empezó en el siglo XIX, en que estas categorías se asocian a listas de características. ¿Qué quiero decir? Ahí son tipos ideales de sociedades, ¿no? Burkhardt, yo lo mencioné antes, tiene mucho peso en esto, ¿no? La idea de que el Renacimiento, no sé, trae individualismo, racionalidad, cosas que ya anticipan el mundo moderno. Pero cuando uno dice mundo moderno, él lo está pensando como saca modernidad y saca una lista de características. Y lo mismo, saca Edad Media, saca otra lista de características. ¿Sí? No sé, en el caso chino era la idea de fragmentación política, después unidad política, algo que no pasó en Occidente. La fragmentación política en Occidente terminó dando en el continente europeo el mundo de estados-naciones que conocemos hoy. En el caso de China, terminó dando una unidad política. Si uno no cuenta Corea y Japón, ¿sí? O Vietnam, toda esa zona que hubiera
en el medioevo chino era muchísimas unidades políticas, terminó siendo una sola. Sí, ahí se desarrollaron dos. Perdón, sí, decime. Sí, que no Levanto la mano respondí. porque hay como un delay a veces, así me ves y cuando puedas, sin apuro, frenar. Bien. Hablamos No, de... solo para redondear, lo que quiero decir es, sí. hoy cuando pensamos en la Edad Media, pensamos en esos términos. Lo que yo creo es que a medida que se esté estudiando la interconexión de los procesos en la masa euroasiática, por supuesto que nos vamos a sentir obligados a corregir las periodizaciones, pero sobre todo, porque ya no coinciden entre ellas, quizá vamos a tener que desprendernos de la categoría de medieval. Bueno, moderno es fácil porque moderno en el fondo no quiere decir nada, porque quiere decir lo que está pasando hoy en día. A menos que uno piense modernidad como una lista de cosas, si uno moderno solo piensa en lo que está pasando hoy en día, ese hoy en día va cambiando. En la medida que cambie este hoy en día y que nosotros pensemos de manera diferente la historia, porque tengamos otra perspectiva de lo que pasa en el pasado, bueno, quién sabe si todas estas categorías que estamos usando hoy de manera tan diferente en distintas regiones del mundo van a seguir existiendo, van a desaparecer. Eso veremos qué dicen nuestros sucesores. Si las usamos de manera tan diferentes en distintas regiones, ¿las vemos como, esto que vos decías, listas de características o más bien como etapas de un proceso? Bueno, están las dos, ¿no? En la historia del... A ver, a mí hay dos cosas que yo quería. Uno, la cuestión de las etapas en un proceso, ¿sí? Se pensó la Edad Media como ese periodo que precede al periodo que vivimos hoy en día, en el que hubo una ruptura en diferentes campos, en diferentes regiones de la vida social, ¿sí? Ahí uno la piensa como una historia, como un proceso, de manera procesual. Pero también se la piensa como listas de características, como tipos ideales. Cuando la gente usa hoy la palabra modernización, suele usarla de eso. Modernizó. ¿Qué quiere decir que modernizó? Y tal país se modernizó, quiere decir que, bueno, suelen querer decir que se parece al proceso histórico que ocurrió, no sé, suponete en Europa en el siglo XIX. La industria se modernizó. Quiere decir que es como la industria de tal otro lugar, alemana o norteamericana. ¿Sí? Esa es una manera de usar las categorías historiográficas, algo que se pensaba de manera procesual, como tipos ideales. Con el medioevo lo mismo. Dice, bueno, el medioevo es medieval, ¿no? Oscuro. Pero bueno, primera diferencia con los que se llaman medioevo en el Extremo Oriente, en el caso de China, es un momento de renacimiento de las artes y las letras. Lo que se suele llamar medioevo, la caída del Imperio Han, en realidad es un momento en que emergen de gran desarrollo de las artes y las letras. Entonces, No es un en ese momento de caso, oscuridad, de invenciones. entonces, la lista de características, como vos la llamabas, de la Edad Media occidental, de repente tiene poco que ver en este punto con el de la Edad Media china. La analogía es más vista como proceso que funciona. Sí, pero igual se armó la lista. ¿Qué lista se armó? La lista que se armó, que definió algo en un principio, Naito Konan, digamos, el que logró instalar esta idea, un historiador japonés de principio del siglo XX. ¿Qué decía él? Él dice, bueno, la clave de la transición del medioevo a la modernidad es el siglo X. Él marca ese siglo. ¿Por qué? Porque se pasa de una era aristocrática a la era en que distintas familias aristocráticas dominan la corte, a una era absolutista, en que el poder se concentra en el emperador y en que las familias no aristocráticas pasan a tener un lugar en la organización del Estado.
claro, que está implícito en su cabeza, el absolutismo está en su cabeza, ¿sí? El absolutismo europeo. Eso es lo que tiene en su cabeza. Cuando arma este relato historiográfico, esta organización de los periodos medievales y modernos en la historia china. Entonces hay una mezcla entre tipo ideal, por un lado, en el que toma ciertas características que se le atribuyeron tanto a la modernidad como al mundo medieval europeo, toma algunas de esas para decir, ven, acá también las tenemos. Por lo tanto, existe el mismo tipo de proceso, pero de otra manera. Yo tengo la impresión de que con la Edad Media occidental a veces pasa que, tomada como tipo ideal, no están tan definidos sus rasgos como quizá los de la antigüedad y los de la modernidad. Pareciera que conocemos bien el punto inicial, entre comillas, el punto de llegada, entre comillas, también, la Edad Moderna, y la Edad Media es lo que quedó, lo que no es ni una cosa ni la otra. Sí. Lo que está entre esas otras dos. En China, vos me decís, es muy diferente. O no tan diferente. Porque si fuera una cosa procesual así, como un proceso justamente, sería fácilmente universalizable. Todos los países y regiones podrían tener su Edad Media. Uh-huh. Tomás lo más antiguo, tomás lo reciente o moderno, o sea, periodizando, habrá obviamente diferencias en dónde puntualmente lo ponés, pero siempre podés dividir en tres. Sí. Sí, y claro, hay un problema en esto, en que vos lo que me estás diciendo es qué es lo que pasa con el límite entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Y hasta qué punto uno puede decir que, bueno, la Edad Media quedó ahí como el sándwich, pero en realidad ya está, se perdió. La historia es otra, pues estamos en la modernidad, ¿no? Y que suele ser, y en el fondo este tipo de historiografías lo presentan un poco así, lo presentan a la Edad Media como ese momento que permitió que surja la modernidad. Lo que pasa es que cuando uno empieza a estudiar, y eso a mí, yo me planteé mucho de tipo de preguntas porque acabo de terminar una historia general del medioevo chino. En realidad del alto medioevo chino. Es decir, el alto medioevo es el momento de fragmentación entre 220 y 589 después de Cristo. Este momento de fragmentación política que terminó dando una gran unidad política a diferencia de lo que pasó en la Europa occidental. Pero en ese proceso aparecieron cosas que van a marcar toda la evolución, que no que van a dar un puntapié a la aparición de la modernidad como la definía este historiador Naito Conan. ¿Sí? No es solo el puntapié, sino que van a inventar cosas que van a seguir existiendo y van a seguir marcando las instituciones en el este asiático. Por ejemplo, en el siglo VII aparecen o toman forma lo que se llaman los concursos mandarinales. Se lo conoce así, en otras lenguas se lo llama de otra manera. El Kechu es como se lo llama en chino. ¿Qué es esto? ¿Son los concursos mandarinales? Son concursos por examen escrito para la función pública, para el imperio. Función pública es un anacronismo, ¿sí? Para funcionarios imperiales. Digamos, cualquiera, en teoría, puede, a partir de ese momento, digamos, no cualquiera en un principio, pero se va a ir extendiendo la categoría de personas que pueden participar en estos exámenes, pueden pasar un examen y si lo pasan bien, bueno, tienen que pasar otro examen, pero una vez que pasan los últimos exámenes, pueden llegar a ser funcionarios. Esto es un invento, yo diría, bueno, del medioevo chino y que viene incluso, ya está siendo desarrollado desde el alto medioevo. Entonces, este dispositivo institucional va a marcar a tal punto la historia de instituciones en China que cuando los jesuitas van, en el siglo XVII, y ven a estos funcionarios que pasan concursos, se quedan fascinados. Y en Inglaterra, en el siglo XIX, algunos, que cercanos o no al Parlamento inglés, pero van a decir, acá en Inglaterra tenemos funcionarios que son puestos
por recomendación, por un patrón, un gran patrón que pone a sus propios funcionarios, cuando en realidad en China pasan exámenes, deberíamos tener exámenes. Y en Inglaterra se van a aplicar más tarde en el siglo XIX, ¿no? A lo largo del siglo XIX los exámenes, los concursos para la función pública. Bueno, en China esto existe de manera con interrupciones, pero hasta 1905. El imperio cae en 1912 y después de otra manera también se van a usar exámenes para la función pública. El contenido de los exámenes es otro, pero la idea de que tiene que haber exámenes escritos y lo más anónimos posibles, no se pone quién lo escribe, a partir del siglo XI, si no me equivoco, los exámenes tienen una persona que va a copiar los exámenes para que los examinadores no puedan reconocer la letra, la caligrafía de los que pasan los exámenes. Todo se va desarrollando sobre la base de un dispositivo medieval. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto el medioevo es moderno? Pero ahí es extraño ya. Porque como el medioevo es moderno, y bueno, el medioevo es moderno en ciertas cosas. Pero entonces, ¿qué estamos entendiendo por modernidad y por medioevo? Y ahí Sí, es pero donde hablamos uno también ve de la ahí larga cuando Edad las Media, convenciones ¿te acordás? historiográficas entran en crisis. Sí, discúlpame. Hablábamos de la larga Edad Media que se prolonga en la modernidad y de, bueno, cómo se extienden en algunas ondas que llegan hasta más adelante. Estos concursos mandarinales, ¿eran imparciales de verdad? ¿No había favoritismo? ¿No entraba No, un eso. recomendado, digamos? ¿O se burlaban un poco las estrategias? No, es que los exámenes empiezan, por eso ahí ya uno entra en el mundo medieval, ¿no? Porque, según lo veo yo y otros historiadores, no todos lo miran de la misma manera, por supuesto, pero lo digo a partir de, digamos, las comunidades científicas en las que me reconozco dentro del campo. El medioevo, la mayor parte no quiero decir estados, digamos, los imperios medievales, los reinos medievales, están dominados por familias letradas que se van pasando los puestos de padre a hijo. No directamente, pero a partir no voy a entrar en los procedimientos de reclutamiento, pero se los van pasando entre familias. ¿Sí? Algunas familias dominan los puestos, dominan las administraciones. Frente a eso, algunos imperios, en un contexto de reforzamiento de la autoridad imperial, empiezan a usar los exámenes para poder traer otro tipo de perfiles de funcionario a la corte que no estén ligados a las familias más tradicionales. Al principio, las familias tradicionales no se oponen a eso, porque finalmente son ellas mismas que pasan los exámenes, no hay problema. Porque cuando uno toma un examen, uno sabe que si te van a tomar, por ejemplo, una forma de escritura, hay un consenso sobre lo que es el buen estilo de escribir, ¿no? Y entonces, que es escribir en un estilo elegante, y ese consenso en general suele ser el de la gente que domina las instituciones. Entonces, cuando les piden, por ejemplo, en función, escribe un poema, y lo va a escribir en el estilo que lo escriben los aristócratas. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? El mismo dispositivo lo empiezan a usar para hacer traer gente afuera de la aristocracia, que por esta razón se va a sentir más fiel al emperador que a la aristocracia tradicional. Y esto es lo que va a pasar con el tiempo, una vez que los emperadores y su corte, sobre todo aquellos que vienen más por concurso que por estas familias tradicionales que se alían con el emperador, van a empezar a cortar, a reducir el dominio de la aristocracia tradicional sobre la corte, y aparece esta nueva aristocracia de diplomados, de gente con diploma, ¿sí? que pasó concursos, que pasó exámenes. Y es esta la idea que se va a instalar. Por supuesto que hay favoritismo, hay gente que podría reconocer el estilo de un letrado, dice, este lo conozco, es el joven tal, voy a tratar de que pase, eso pasaba. Pero
la voluntad es de reducir al mínimo el favoritismo personal. Y que haya favoritismo personal capaz de el favoritismo, y que la relación personal se reduzca al mínimo en el momento de la selección. El ¿Y peso de la relación. había Sí. intelectuales no aristócratas competitivos en estos concursos? Bueno, depende del periodo. Si vamos al medioevo, sigue siendo un mundo dominado por las viejas familias. Hasta bastante tarde, incluso después de los concursos. Y es más, vos lo dijiste, en un principio, para poder pasar concursos, se necesita una recomendación, una cartita de recomendación, que nosotros lo tenemos también para ese tipo de cosas. Se necesitaba eso. Una vez que uno tiene carta de recomendación o que uno mostró sus propios escritos a algún magistrado bien posicionado, ahí uno capaz va a poder pasar el examen. En un principio es así. Pero con el tiempo se van a empezar a implementar la idea de que uno se puede recomendar a sí mismo. Muy práctico. Yo soy bueno, quiero pasar el concurso y lo voy a demostrar. Y bueno, que pruebe. Por supuesto que es difícil porque sigue siendo es un fenómeno sociológico que también conocemos hoy. Hay una serie de códigos de las élites que una persona que no está familiarizada con esos códigos no siempre puede manejar del todo. Muchas veces, entonces vamos a encontrar gente que viene de afuera de las élites, pero que pasó por, digamos, los salones de las élites. O que estuvo copiándole textos a algún gran patrón de las letras en la ciudad de Nanjing, ¿sí? Pues, que estaba entonces, bueno, lo conoce, se familiariza con eso y después puede pasar un examen. Pero bueno, por supuesto que todavía está muy cerrado. A medida que va pasando el tiempo, no solo hay más categorías de la población que pueden presentarse, por ejemplo, comerciantes o hijos de comerciantes en un principio no se podían presentar, después se van a poder presentar. Pero no está solo eso, sino que además empiezan a aparecer familias que no tienen un pedigrí, que no tienen un vínculo genealógico o social con las élites más tradicionales. Bueno, antes de pasar a la penúltima pregunta, ya llegando al final, les comento a la gente que nos esté mirando, me olvidé de saludarlos, espero que la estén pasando bien, y les comento que si quieren escribir algo en el chat, nosotros lo vemos y lo podemos incorporar a esta charla también. Entonces, esta pregunta tiene que ver con algo que hablábamos el otro día, y era esa frase que vos me dijiste en algún momento, muy polémica: China no existe, que tiene también que ver con el título de esta entrevista, que es La Edad Media no existe. ¿Cómo que China no existe? Ah, sí, bueno. Claro, no, está bien, lo mismo que con el medioevo, ¿no? En realidad, en el fondo, si uno se pone a analizar todas estas palabras clave que organizan el discurso historiográfico contemporáneo, uno las puede demoler una a una. Y el problema es que después uno se queda sin nada y no puede ni hablar. Porque entonces yo digo, bueno, me quedo medioevo chino, saco medioevo y ahora voy a sacar chino. Pero bueno, al mismo tiempo uno tiene que ser consciente de la distancia que hay entre el vocabulario que usamos nosotros y ese referente alejado en el tiempo, en el que los modos de actuar y de pensarse y de pensar a los otros eran muy diferentes. Entonces voy a lo de China. China es un exónimo. Hoy mismo, en realidad, cuando alguien se dice chino, no usa esa palabra. Dice Chonghuoren, que tiene una historia, o se puede usar Chonghua, ¿no? Chonghua puede traducirse como la flor del medio, ¿no? Hay muchas maneras de traducir este Hua, pero es eso. Huaxia es la manera de designar un etnónimo para los chinos hoy. Pero bueno, todas estas categorías no son chino. El nombre China es un exónimo que se aplica desde afuera a esta unidad política que tenemos hoy en el este asiático.
primero. Segundo, las palabras que se usan hoy en el este asiático para hablar de ese territorio también son modernas. ¿En qué sentido? Tienen una historia, ¿sí? Lo acabo de decir, ¿no? La historia de chino, Chongguo, Chonghua, estas palabras tienen una historia. Pero cuando uno empieza a hurgar esta historia, uno ve que no necesariamente coincide con esta unidad política en la que está hoy China. Si uno piensa en lo que es el mundo mongol, el mundo tibetano, el mundo del Turquestán, si uno piensa digamos, en las zonas históricas donde se desarrolló, donde aparecen por primera vez estas palabras con las que se designa hoy en día o la unidad política o la nación, bueno, hoy uno ve que no había un plan de que esto fuera así. Cuando uno va incluso a esta fragmentación política del medioevo, uno dice, bueno, yo estudié estos 3 siglos de historia, ¿sí? Después de haber escrito estos 3 siglos de historia, si yo lo corto antes de la unificación de 589, yo me digo, y esto quizá termina como terminó Europa Occidental, con un mosaico de estados-naciones. Pero no terminó así, terminó como hoy. Entonces hoy nosotros le decimos China, pero si las cosas se hubieran dado de otra manera, capaz que le decíamos, no sé, el estado de Qin, el estado de Yen, quién sabe, ¿sí? Hoy hablamos de Francia, de España, de Italia. No estaba dicho. Si se hubiera rearmado todo el Imperio Romano, bueno, hoy estaríamos hablando quizás solo de Europa. Bueno, es un poquito también el caso, ¿no? Por la unión, pero bueno. ¿Y contaste de dónde venía la palabra China? Y la palabra no se sabe exactamente, hay varias teorías. Es una palabra que se usaba en Occidente, no sé si ligada precisamente a la idea de Chongguo, ¿no? El reino del medio, que es la palabra que se usa, pero que quedó como designación habitual de China, sabiendo que en realidad el nombre de lo que hoy es China, en realidad el nombre de la dinastía. Es decir, nunca se llamaron China, la unidad política se llamaba Qing, los Gran Qing, que era, por ejemplo, la última dinastía. Eso es el nombre de la unidad política imperial entre el siglo XVII y principio del siglo XX. No es China. China es un nombre geográfico. Hoy, lo que más cercano a este exónimo China, que sería Chongguo, se usa para designar a la unidad política. Pero no era, y no solo territorial, sino nacional. ¿Sí? Pero ese no era el caso, ¿no? Qing, Qin, bueno, es Tang, ese era el nombre de la unidad política, ¿sí? Son distintos imperios que se fueron sucediendo. Bien. Así que esa sería las múltiples genealogías de la manera en que hablamos de esa región del mundo. De esa región del mundo que se llama China, y bueno, de este momento que llamamos Edad Media. Y al final no respondimos si no existe o si existe, por lo menos no categóricamente, pero cual supongo que está bien. Lo seguiremos charlando en el próximo panel. Y bueno, de mi parte, no tengo más preguntas para hacerte, pero si querés hacer algún último comentario, adelante. No, solo agradecerte y agradecer a todos los que están escuchando. Y Sí, bueno, yo me sumo a esa. Espero que esto siga, me parece un excelente proyecto. Crucemos los dedos. Bueno. Bueno, Pablo, te agradezco un montón en nombre mío de la sección del instituto y gracias a ustedes que nos están viendo también. Gracias a ustedes es posible justamente un ciclo como este. Y la seguimos en un par de... acá nos mandan un saludo, qué lindo. Nos vemos en un par de viernes. Bien. Hasta Adiós. muy pronto. Gracias, Corto.